Hola, soy el gran maestro Damián Lemos con Will Stewart para clasesdeajedrez.net. En este video sobre la defensa francesa vamos a sugerir líneas dentro de esta defensa, las mejores armas para el negro contra todas las variantes del blanco, ¿no? Que son muchas. Por ejemplo, luego de E4, E6, D4, D5. En el capítulo 1 vamos a cubrir todo lo que es la variante del avance con E5, luego de C5, C3, dama B6, caballo F3, caballo C6. Vamos a cubrir todas las líneas principales, empezando por el gambito con alfil D3, alfil E2, que es una línea un poco más sólida, y la línea principal, que es A3. Y en esta variante en particular vamos a tratar el sistema con C4, que es un sistema muy sólido, de carácter muy cerrado a primera vista, pero como examinaremos en este capítulo, el negro tiene muchísimos recursos interesantes. En el capítulo 2 vamos a pasar a analizar caballo C3, que seguramente es la línea más elegida por las blancas, luego de E4, E6, D4, D5, caballo C3. Aquí, en lugar de la variante Winawer, que es muy popular, vamos a estar cubriendo caballo F6, que es la línea antigua, y a su vez vamos a cubrir las posibilidades del blanco, que mayormente son E5 y también alfil G5, que es otra variante muy popular. También vamos a estar cubriendo la variante Tarrasch, que es muy sólida y jugada por grandes jugadores de nivel mundial, siendo uno de ellos el gran maestro Michael Adams, por ejemplo. Contra caballo D2 vamos a analizar C5 en el capítulo 3, que es una línea muy sólida. Luego de E por D5, por ejemplo, capturaríamos de dama, no queremos jugar con un peón aislado, y es una línea muy sólida con buenas chances para el negro, como estudiaremos. Y por último, también tenemos que estudiar E por D5, que es la variante del cambio, que si bien tiene una pinta, digamos, muy igualatoria, tenemos armas como para luchar por una ventaja con negras, especialmente cuando las blancas intentan el sistema Panov con C4. El propósito de este DVD es más que nada para darles opciones con las negras en contra 1 E4. Con la defensa francesa es una de las aperturas más populares en todos los niveles, especialmente en los niveles altos, digamos como Botvinnik, Carlsen hoy en día, y un montón de ejemplos más. ¿Qué vamos a cubrir en este DVD? Va a ser muy comprensivo. Vamos a examinar las líneas principales, algunas subvariantes también, pero nuestro enfoque va a quedar en las líneas que recomendamos, que son más sencillas, más fáciles para igualizar y también para atacar, claro que sí. Así que vamos a empezar. La duración en total es más de 4 horas y vamos a examinar todos los tipos de líneas, todos los tipos de medio juegos y algunos finales también. Bueno, comenzamos con la variante del avance de la defensa francesa, que sería nuestro capítulo número 1. Tras E4, E6, D4, D5, las blancas juegan E5. La idea es que a partir de la jugada 3 ya jueguen con una ventaja de espacio considerable. Nosotros con negras tenemos que jugar C5, que ya estamos atacando el centro de las blancas, ¿no? Las blancas juegan C3, y aquí es posible notar que las blancas ya formaron una interesante cadena de peones, ¿no? Desde B2, C3, D4 y E5. Las blancas tienen que sostener bien este centro, porque este centro es lo que les está garantizando mayor espacio. Y aquí una jugada importante de las negras, dama B6. Bueno, se preguntarán por qué dama B6 primero y no una jugada tan lógica como caballo C6. Si nosotros jugamos caballo C6 primero, las blancas pueden jugar alfil E3, y luego de dama B6, las blancas pueden jugar dama D2, con lo cual han podido sacar su alfil de C1 y ahora defienden tanto D4 como B2. Y si bien esto no es una ventaja tan grande para las blancas, si jugamos dama B6 primero, no podrán sacar su alfil de C1.
Por esta razón, contra C3 es preferible jugar dama B6 primero. Ahora, como verán, el alfil de C1 no puede salir porque está defendiendo el peón de B2. Las blancas juegan caballo F3. Nosotros jugamos caballo C6, atacando el centro de las blancas. Y en esta posición las blancas tienen principalmente tres opciones. Una de ellas es jugar alfil E2. Las blancas se preparan para enrocar. Otra alternativa muy popular, especialmente en los niveles más bajos, es alfil D3. Popular en los niveles más bajos, lo digo porque es un gambito, ¿no? Y las blancas quieren sacrificar un peón y tratar de buscar compensación en base a su desarrollo. Y quizás la alternativa más seria para las blancas sería A3, con idea de jugar B4 y expandirse en el flanco dama. Vamos a empezar por alfil D3, que vendría a ser el gambito. Contra alfil D3 nosotros vamos a capturar en el centro, C por D4. ¿Y por qué es importante capturar allá? ¿Por qué no un movimiento natural, por ejemplo, como caballo G7? Bien, esa es una muy buena pregunta. Si nosotros jugamos caballo G7 aquí, las blancas van a poder capturar en C5 y luego de dama por C5 simplemente se pueden enrocar, pero como pueden ver, ahora nuestra dama perderá muchos tiempos, las blancas podrán jugar alfil E3 y vamos a tener que seguir perdiendo tiempos con nuestra dama, tiempos de desarrollo, ¿no? Sí, también hay algunas ideas. Si no capturas con C por D4, alfil E3, y también hay algunas ideas de expansionarse al lado dama con B4, ¿no? Es cierto, B4, a veces, claro, B4 seguido de B5, A4 a veces también. Pero, claro, lo que hay que notar es que si no capturamos rápido un D4, las blancas pueden llegar a considerar comer en C5 como una fuerte alternativa. Pero no le vamos a dar esa opción, ¿no? Porque vamos a comer primero en D4 contra el alfil D3. Las blancas capturan, obviamente, de peón. Bueno, y ahora, como pueden apreciar, no se puede capturar el peón de D4, ¿no? Luego de caballo por D4, las blancas capturan, luego de dama por, sigue alfil B5 jaque y perdemos nuestra dama. Pero jugamos alfil D7 en su lugar. Y esto ahora es para protegerse del jaque de alfil B5 en esta variante, ¿no? Así es. Y de hecho amenazamos el peón de D4. Bien, ahora las blancas deberían enrocarse lo que sería el gambito, ¿no? En cuestión. Pero lo que también deberíamos analizar, ¿qué pasa si las blancas defienden este peón? No hay muchas maneras de defender el peón de D4. Como hemos indicado antes, si las blancas juegan alfil E3, el peón de B2 cae. Si las blancas defienden el peón con alfil E2, es como que han perdido un tiempo importante, ¿no? ¿Para qué juegan alfil D3 si luego van a volver a E2? La única alternativa razonable para defender el peón de D4 sería alfil C2. Pero el alfil en C2 me parece un poco expuesto allá, ¿no? Así es, y como es importante saber que la pareja de alfiles es muy importante, ¿no? Caballo B4 aquí estaría un poco castigando al blanco. Básicamente la idea es comer el alfil de C2 y muchas veces vamos a poder jugar dama 6 también y el blanco va a tener dificultades para enrocarse. Y creo que es importante explicar que en este tipo de posición, en la defensa francesa, con la estructura de peones, para las blancas, el alfil en C2 es su alfil poderoso. Es el alfil, exactamente, es el alfil más fuerte, y el de C1 generalmente es el alfil malo porque choca contra sus propios peones, ¿no? Especialmente los peones del centro. Es como dice Will, ¿no? El alfil de C2 es el alfil más fuerte, pues generalmente el alfil que ataca nuestro enroque cuando nos enrocamos corto, ocupa una gran diagonal, es el alfil más poderoso de las blancas. Por el contrario, el alfil de C8, en la francesa y en otras aperturas, suele ser un problema para las negras, y en este caso lo podemos jugar hasta B5 y va a pasar a ser un alfil muy fuerte. Parece un juego muy fácil jugar para las negras aquí en contra del alfil C2. Sí. Entonces las blancas, en lugar de defender el peón de D4, en la línea de alfil D3, las blancas asumen
la entrega del peón, se enrocan. Nosotros tenemos que comer en D4, caballo por D4, dama por D4, y aquí las blancas juegan caballo C3. Las blancas siguen sacrificando peones, como decía anteriormente, confían en su desarrollo, y nosotros con negras no tenemos que seguir comiendo peones, si bien la teoría considera dama por E5 como una jugada posible. Le estaríamos dejando al blanco la posibilidad de seguir desarrollándose con torre 1. Tenemos el rey N8, que es peligroso. Tener dos peones de más en la apertura y no tener desarrollo no es una buena inversión. Es por ello que la mejor jugada es A6. Parece raro A6, ¿no? A6 no quiere parece desarrollar, ¿no? una pérdida, claro, parece como una pérdida de tiempo, pero en realidad tenemos que evitar caballo B5 como sea. Alfil B5 también. Alfil B5 también, sí. Exactamente. Y el peón D5, de hecho, ahora mismo no lo vamos a comer, de hecho, trabaja como una muralla para nosotros porque la columna E va a estar cerrada siempre y cuando el blanco tenga este peón, es decir, que no nos podrá atacar en esta columna. Con un peón de más a veces es suficiente, no necesitamos más. Las blancas juegan dama E2, defendiendo el peón D5, pero más allá de defender ese peón, quieren jugar torre D1. Nosotros jugamos caballo E7. Fíjense qué importante fue A6. Ahora no hay saltos en B5, y por ende en D6 tampoco. Rey H1, una jugada muy lógica, las blancas quieren jugar F4 la siguiente. Caballo C6, ahora sí amenazamos el peón D5 porque luego cambiaríamos damas. Recuerden que sin damas el ataque de las blancas es nulo. Las blancas juegan F4. Y nosotros jugamos caballo B4. Bien. Aquí las blancas, la mejor jugada de las blancas es torre D1. Pero antes de pasar a esta continuación principal, tenemos que ver qué pasa con alfil B1. Que sería la respuesta crítica, ¿no? El alfil se retira, las blancas no quieren entregar su par de alfiles. Bueno, pero como comentaba antes, necesitamos cambiar damas para atenuar el ataque de las blancas. Por eso jugamos dama C4. Las blancas no quieren cambiar damas, se retiran, probablemente a D1, defendiendo la torre de F1 también, y nosotros avanzamos con D4. Esto parece muy interesante porque las negras están faltando en desarrollo y el rey queda en el centro y todo eso, así que jugando D4 no me parece tan lógico en ese tipo de posición. Parece muy ambicioso, ¿no? Sí. Pero D4 esconde una idea que no se ve a simple vista. Las negras en realidad no quieren avanzar ni ganar material. Lo único que quieren, después de caballo 4 por ejemplo, quieren jugar D3, quieren seguir avanzando. Pero repito, no es ninguna idea ambiciosa. Lo que quiere hacer el negro, luego de caballo C3 por ejemplo, es en algún momento, no necesariamente tiene que ser ahora, pero por ejemplo jugar algo como caballo C2, que obliga al blanco a jugar en algún momento, claro, entregar su pareja de alfiles, y quizás no quedemos con el peón de más, pero nuestro alfil se va a dirigir a C6, desde donde va a ser un super alfil, atacando al rey de H1. Vamos a tener el par de alfiles, que es muy fuerte, y una posición muy sólida. Es importante destacar que el alfil de C6 está abanicando al caballo de C3, ¿no? Y el alfil, como decíamos antes, el alfil de C8, que suele ser un alfil muy malo en la francesa, ahora mismo pasa a ser el protagonista. Sí, es muy interesante en este gambito Milner-Berry que las negras, sí, ganando el peón pasado y protegido en D5, sí, que no tiene que ser tan ambicioso, como ya tiene un peón extra. Claro.